Hola, el día de hoy acompáñame a tejer este lindo muñequito posavasos de jengibre. Bienvenido a Tejidos Isabela. Espero les agrade este video tutorial y vamos a seguir con el paso a paso. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Y de esta forma subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no lo tomaremos en cuenta, solamente es para subir el trabajo. Y ahora recién comenzamos con nuestro primer punto vareta, segunda vareta, y vamos a seguir de esta forma hasta completar 15 varetas en total. Listo, terminamos las 15 varetas y ahora ajustamos para cerrar el anillo mágico. Ahora encima de la vareta de aquí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y de nuevo en este mismo espacio vamos a hacer 2 varetas, 1 y 2, pasamos por 2 y pasamos por 2. Entonces esta secuencia de 2 varetas lo haremos por toda la vuelta, 2 varetas en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos los 15 aumentos y ahora encima de la vareta haremos un punto deslizado. Ahora subimos con 2 cadenas y en esta vuelta haremos la secuencia de una vareta y en la siguiente haremos un aumento de vareta. Quiere decir 2 varetas en un mismo espacio. Así, de esta forma. Entonces ahora continuamos con una vareta y en el siguiente espacio un aumento de vareta, 1 y 2 varetas en el mismo espacio. Esta secuencia lo continuaremos por toda la vuelta. Terminamos la tercera vuelta y ahora cerramos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y en ese mismo espacio haremos nuestro primer punto vareta. En el siguiente espacio, segunda vareta y en el siguiente espacio un aumento de vareta, 2 varetas en un mismo espacio. Esta secuencia de 2 varetas y un aumento de vareta lo continuaremos por toda la vuelta. Una vareta, siguiente espacio, una vareta y el siguiente espacio, aumento de vareta. Para la quinta vuelta subimos con una cadena y empezamos a hacer puntos bajos. Vamos a realizar puro puntos bajos en toda la vuelta, sin aumentos ni disminuciones. Terminamos el último punto y cerramos con un punto deslizado. A continuación empezamos a hacer la parte del cuerpo. Subimos con una cadena. En ese mismo espacio haremos el primer punto bajo. Y continuamos con puntos bajos hasta tener un total de 9.
9 puntos bajos en total. Subimos con una cadena, giramos nuestro trabajo y volvemos a hacer 9 puntos bajos. Continuamos estas filas haciendo 9 puntos bajos y subiendo con una cadena, un total de 4 filas de 9 puntos bajos. Esta es nuestra segunda fila. Subimos con una cadena y continuamos tejiendo. Terminamos de tejer nuestras 4 vueltas de 9 puntos bajos. Ahora, para hacer el bracito, introducimos en la primera fila de esta forma y subimos con una cadena. En ese mismo espacio haremos un punto bajo. En la siguiente fila haremos otro punto bajo, subimos con una cadena, giramos y así de esta forma escondemos también nuestra hebra y continuamos con un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Haremos una cadena y cortamos hilo. Ahora haremos el segundo bracito. De igual forma hacemos un nudo deslizado y vemos donde quedó el anterior bracito y en esa misma fila vamos a subir con una cadena. Hacemos el primer punto bajo en ese mismo espacio y en el siguiente espacio otro punto bajo. Subimos con una cadena y ahora haremos un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Solo 2 vueltas de 2 puntos bajos. Hacemos una cadena y cortamos hilo. Ajustamos y estos hilos que van sobrando vamos cortando. Así de esa forma nos va quedando los bracitos. Ahora a continuación haremos lo que son los piecitos. De nuevo haré un nudo deslizado y ahora en el primer punto que tenemos en este espacio, por aquí paso la hebra y también vamos escondiendo los hilos. Entonces subo con una cadena y hago el primer punto bajo en ese mismo espacio. Y continúo tejiendo 2, 3 y 4. Subo con una cadena, giro y continúo haciendo 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Vamos a subir con una cadena
y esta sería nuestra última fila. 2, 3 y 4. Cortamos, subimos con una cadena y cortamos hilo. Ahora vamos a continuar con la segunda pierna. Haremos el punto deslizado y donde terminamos saltamos este primer punto y en el siguiente empezamos con nuestro trabajo. Pasamos por aquí la hebra y subimos con una cadena. Ahí mismo haré mi punto bajo y continúo tejiendo 3 puntos bajos más. 2, 3 y 4. Mientras voy escondiendo la hebra, subo con una cadena. 1, 2, 3 y 4. Subo con una cadena. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en esta parte no corto hebra. Vamos a subir con una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo y vamos a continuar tejiendo puntos bajos por todo alrededor del muñeco. De esta forma vamos tejiendo. Llego a este espacio y tejo un punto bajo. Aquí un punto bajo y ahora en la esquina voy a tejer, en esta parte voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora en la siguiente esquina igualmente voy a tejer 2 puntos bajos y voy escondiendo esa hebra que nos sobra. Continúo tejiendo puntos bajos. Ahora llegué a la cabeza y voy tejiendo. Voy a tejer 1, 2, tercer punto, 4. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Y esta será la secuencia para la cabeza. 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. Así vamos a tejer por toda la cabeza. 5 puntos bajos y un aumento. Todo alrededor hasta llegar al otro extremo. Terminé
Y ahora continúo con el cuerpo. Ese es nuestro último punto bajo. Y continúo tejiendo puntos bajos en cada punto del cuerpo. Llego aquí a la esquina y vuelvo a tejer 2 puntos bajos en ese mismo espacio. En la siguiente esquina de nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2, así, y continúo con un punto bajo en cada espacio. Ahora llegué a la esquina del piecito y en esta esquina haré 2 puntos bajos, 1 y 2, así, y continúo con un punto bajo, 1, otro punto bajo y en esta esquina 2 puntos bajos, 1 y 2, y continúo con un punto bajo. Llego de nuevo a la esquina y tejo 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Voy a tejer un punto bajo en el siguiente punto, otro punto bajo en este siguiente punto y aquí en esta esquina tejí solamente un punto y le hago el siguiente punto bajo, que sería el aumento. Hago el punto deslizado, subo con una cadenita y voy a cortar hilo. Ahora comenzamos a hacer lo que son los detalles de los bracitos y las piernitas con hilo blanco. Entonces comenzamos, yo voy a comenzar por esta parte de atrás. Y vamos a hacer como un tipo de zigzag en la pieza. Entonces, de esta forma vamos subiendo y bajando con nuestro hilo blanco. Termino de esconder la hebra por la parte trasera. Y lo corto. Ahora continuamos con la pierna y vamos a insertar nuestro hilo por aquí, por esta parte trasera. Así estiramos y empezamos con el zigzag en la parte inferior de la piernita.
Termino de esconder esta hebra que nos sobra de esta forma y luego corto. Haremos lo mismo con la otra pierna y el otro bracito que nos queda por hacer. Ahora con hilo negro, con nuestro estambre negro, vamos a ir cosiendo lo que es la sonrisa de nuestro muñequito de jengibre. Listo, terminamos esta parte y ahora vamos a anudar. Escondemos nuestro hilo así por la parte trasera y vamos a cortar. Ahora haremos los ojitos. Yo lo estoy haciendo al cálculo, entonces lo quiero de esa forma los ojitos y voy al siguiente ojito así del mismo tamaño y luego anudo, voy a esconder y cortar. Cortamos nuestra hebra y listo, ya estaría nuestra carita de jengibre. Vamos a esconder este siguiente hilo que nos queda y cortamos todos los hilos sobrantes. Por último voy a colocar un rosón, una moñita roja y un botoncito verde. El botón lo hice de un anillo mágico con 5 puntos bajos y el cordón rojo lo hice con 45 puntos, 45 cadenas, perdón, pero ya depende de cada quien el tamaño de moño que le quiera colocar a su muñequito de jengibre. Entonces termino de pegarlo y así nos quedó este precioso posavasos muñequito de jengibre. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado y me puedan seguir hasta un nuevo tutorial. Muchas gracias.